Para el Señor la vamos a leer en el libro de el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 5 y versículo 22 en adelante. Vamos a leer y vamos a tener una lectura bastante larga. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 22 en adelante. Leemos. Vamos a darle tiempo para que usted la encuentre esa porción, y si no, pues aquí ya nuestro hermano Joshua lo va a poner aquí en la pantalla para que usted pueda seguirlo. Si no lo ve en su Biblia, pues ahí la puede ir siguiendo la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 22 en adelante. Son varios versículos, son como 20 versículos que vamos a leer para hablar en esta tarde sobre los obstáculos que tiene la fe. Amén, lo tienen todos. Entonces dice así la palabra del Señor. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, ha gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Amén. Ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Por si no había leído este día, pues hoy leímos bastante. Para hablar, decía, acerca del tema los obstáculos que tiene la fe. Ese es el título de esta predicación: los obstáculos que tiene la fe. Fíjense, hermanos, que la fe es la materia prima
para obtener las promesas de Dios. La fe es tan importante en la vida nuestra porque, ¿sabe? La fe no solamente se usa para poder ser sano de alguna enfermedad. La fe ha sido tan grande, ha sido un elemento tan importante, ha sido una materia tan importante para los hijos de Dios, porque la fe condenó a naciones completamente. La fe condenó a muchos, y por eso hemos estado en las células hablando acerca de la fe que tuvo Noé. Esta semana hablamos de la fe que tuvo Lot al creer de que aquellos ángeles estaban hablando la verdad. Y muchos, hermanos, incluso hablando de Abraham, dice que por la fe creyó él que Dios le prometió que su descendencia iba a ser como las arenas del mar, y siendo que él era un hombre viejo y que su mujer ya era estéril y ya de edad avanzada, él le creyó. Su fe fue tan grande que le creyó a Dios. Y esa fe, hermano, que estos hombres tuvieron con esa fe obtuvieron las promesas de Dios, y otros con esa fe condenaron a otros porque creyeron a la palabra de Dios. Entonces, para recibir las promesas de Dios, debemos tener fe. Porque la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos, y yo leo la Nueva Versión Internacional, que dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Eso es la fe. Es aquella certeza de lo que no estamos mirando, sino que no miramos nada, pero creemos. Porque dice que Abraham comenzó a salir, a caminar, viendo a lo invisible, caminando y creyendo que iba a recibir las promesas de Dios. Pero en este caminar de la fe, podemos tener diferentes obstáculos. Y eso es lo que yo hablaba. Podemos tener diferentes obstáculos. La fe puede enfrentar, porque todos aquellos que tuvieron fe en el camino tuvieron unos obstáculos grandes. Si usted se pone a pensar y se pone, hermanos, a ver a estos hombres, usted puede ver en la vida de ellos que cómo ellos hubo momentos en que ellos flaquearon, en donde ellos dudaron de ese momento, ¿verdad? De fe que tuvieron antes. Porque así es la fe. La fe tiene que ser probada para recibir los privilegios o las bendiciones que Dios tiene. Pero fíjense, hermanos, no podemos decir que tenemos fe y estar confiando en nuestros recursos. Y si ponemos, hermanos, y ponemos a prueba nuestra vida y decimos, bueno, o yo hiciera ahora mismo una encuesta, ¿cómo anda su fe? ¿Cómo está su fe? Yo no sé cómo quedaría, en qué número estaría su grado de fe que usted tiene para con el Señor. No sé cómo anda, no sé si en este momento está siendo probada su fe, no sé si en este momento quizás está pasando por la prueba grande, está en un obstáculo, está dudando de esas promesas de Dios. No sé cómo está usted, pero si, hermanos, si pusiéramos a prueba nuestra fe en este momento para ver cómo anda, ¿cómo saldría su fe? ¿Saldría avante, hermanos, creyéndole a Dios? ¿O saldría ahí, hermanos, como que dice, estoy dudando, yo sé que Dios no puede hacerlo? Porque fíjense, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Y un primer ejemplo que quiero usar es que uno, por ejemplo, por ejemplo, cuando la Biblia dice que le demos al Señor del 10%, uno dice, no, yo no le puedo dar eso, porque no me va a alcanzar el dinero, dicen, no me va a alcanzar, por lo tanto no le puedo dar eso. Pero si tuviéramos fe, hermanos, que Dios es nuestro proveedor, nosotros creyéramos que el 90% que tenemos nos va a alcanzar para poder cubrir todas las necesidades. O si, hermano, si el Señor viniera como vino a la vida de Pedro y le dijo a Pedro, le dijo en el capítulo 4, versículo 19 de Mateo, le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos dice, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. O sea que, imagínense, si el Señor viniera en este momento y le dijera, ve y sígueme y deja todo lo que tienes, usted comenzara a decir, no, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis biles? ¿Cómo voy a hacer para poder sostener a mi familia?
Porque se recuerde que Pedro pasó unos apuros en un momento en donde él no tenía para pagar los impuestos del templo. Entonces el Señor mandó a Pedro a tirar el anzuelo para que fuera a pescar. Y ahí dice que encontró una moneda en el pez que él pescó. Y ahí con eso lo mandó a pagar sus impuestos de él, de Pedro y el del Señor Jesús. Entonces, cuando su fe de uno es puesto, hermano, a prueba, es cuando uno dice, ¿qué voy a hacer, verdad? Que tomáramos la decisión de hacer y obedecer al Señor, seguirle o probar al Señor, o nos quedáramos ahí y decir, no, es que usted no sabe, ¿verdad? No sabe la situación que yo estoy. Entonces es necesario, hermano, que nuestra fe pase por esos obstáculos. El Señor lo sabe, que necesitamos nosotros a veces pasar por ese momento y Dios no nos va a juzgar por eso. Debemos tener fe de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y este es el caso de esta tarde que hemos leído, de que dice la palabra del Señor, versículo 22 que leíamos, dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que vio, se postró a sus pies y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fíjense, hermanos, que este hombre viene y le trae un caso al Señor. Es un caso en el cual quizás todo padre, hermano, en un momento se ha tenido que enfrentar en ver a su hijo enfermo, en ver a su hijo estorbado de salud. Las enfermedades del primer siglo no eran como las de ahora. Una fiebre que llegara a una persona, se moría la persona, no sobrevivía, porque era en el primer siglo, en los primeros años, el tiempo que vino el Señor Jesús, era un tiempo en donde cualquier persona se moría por cualquier cosa. Los 40, 50 años eran lo más alto de que una persona pudiera llegar en la edad. Muchos hermanos ya estamos llegando a esa edad, pero ellos a esa edad casi la mayoría moría porque no sobrevivía, había tantas enfermedades y se moría cualquiera porque no había medicamentos, habían doctores, pero no todos podían llegar y accesar a los doctores. Por lo tanto, una fiebre, una calentura podía terminar con una persona. Y eso es lo que pasaba con esta niña que dice que estaba enferma, y viene este hombre, le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre dice que primeramente era un principal de la sinagoga, pero venía y traía una gran confianza en el Señor Jesús, porque él creía que Jesús, hermano, tenía tanto poder para sanar a su hija. Pero él no sabía que en ese camino que el Señor iba a emprender hacia su casa, iba a tener muchos obstáculos. Iba a pasar por momentos muy difíciles y críticos, porque cuando uno, hermano, está pasando una necesidad, uno quisiera que la gente o a quien uno va a tocarle, que le dé la ayuda, le atienda inmediatamente y que no espere y que no dude. Pero este hombre dice que llega y le dice al Señor, ven y pon la mano sobre ella. Porque él creía que si el Señor ponía las manos sobre su hija, se iba a sanar. Él sabía que si el Señor venía a su casa, el Señor iba a hacer una obra en la vida de él. O sea, tenía una fe grande este hombre para venir a pedirle ese favor al Señor. Él creía que necesitaba que el Señor fuera. Fíjense cómo era la fe de aquel hombre. Quería que el Señor fuera. Pero en el capítulo 7 de Lucas, se encuentra un hombre, un centurión romano, que dice que vino a Jesús en una situación similar. Dice que le dijo al Señor que fuera, que sanara a su siervo. Y le dijo, pero él le dijo, no necesitas ir a mi casa. Solo di la palabra, le dice al Señor, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y aquí dice, simplemente el Señor dijo la palabra y en el mismo instante el siervo sanó. Y el Señor, pero fíjate, este hombre le pide al Señor que el Señor vaya a la casa. No le pide de que desde ahí sane a su hija. Entonces, y sabe, hermano, cómo Dios o cómo el Señor mismo nos conoce. Porque Jesús no demandó de Jairo que mostrara la misma fe de aquel centurión que le dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará.
El Señor, hermano, el hombre le pide, le dice, Señor, ve a mi casa y pon tus manos sobre él. No le dice, di la palabra, como le dijo el centurión del capítulo 7, versículo 1 al 10 de Lucas. Sino que le dice, ve y pon tu mano. Pero el Señor no le dice, ¿y tú por qué no tienes la misma fe del centurión que solo me dijo que dijera la palabra? Si yo le hubiera dicho que digamos que solo dijera la palabra y su hija sanaba, no hubieran tenido obstáculos en el camino, los obstáculos que él tuvo que enfrentar. Porque ya vamos a ver, hermano, y aunque no voy a tocar nada del asunto, de lo que la mujer le pasó, pero ese milagro, esa acción que ahí, hermano, sucedió, atrasó el tiempo en que el Señor tenía para llegar a la casa de Jairo. Entonces, fíjense, pero Jesús, vamos ahí todavía, que Jesús no cuestiona nada. No cuestiona a Jairo que no mostrara la fe que tenía el centurión, sino que Jesús respondió a la petición, a lo que aquel hombre llamado Jairo tenía. Y ¿saben eso? ¿Qué nos dice, hermano? Que Jesús, hermano, no nos pide más o que demos más de lo que tenemos. Dios, hermanos, se acomoda a nuestra fe. Se acomoda a lo que nosotros creemos, pero debemos creer, hermano, con fe en que el Señor puede obrar. El Señor, hermano, no nos pide más que de lo que nosotros podamos llevar, pero es necesario tener fe. La fe es tan importante. Y sabe que una de las cosas, como decía ya hace rato, de que condenó a muchos era el no tener fe. ¿Sabe lo que nos tiene ciegos al pueblo de Israel? El no haber creído en el Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que nos ha hecho a nosotros diferentes? El haber creído en lo que el Señor hizo por nosotros. Este hombre, hermano, comienza y viene, dice que le rogaba al Señor. Él vino, fíjense, vamos a tocar 4 elementos importantes que aquel hombre tuvo viniendo al Señor Jesús. Digamos, fueron 4 cosas que Él mostró y que son necesarias en nuestra vida. Y una de esas es que, porque fíjense que a veces uno no recibe no recibe la respuesta de Dios porque necesitamos de esas cosas. Necesitamos de esos elementos para que el Señor responda a nuestras necesidades. Y fíjense, una de las primeras cualidades que este hombre tenía, o una de las 4 razones necesarias que necesitamos nosotros tener para que nuestra oración sea contestada, y como ejemplo de este hombre, es que primeramente debemos ponernos en la presencia del Señor. Debemos ir delante de la presencia del Señor, porque dice que vino uno de los principales. Ellos, los principales de la sinagoga, los fariseos, los saduceos, ellos no creían, la mayoría, en el Señor. Pero este hombre dice que vino uno de los principales. Oiga, lo primero, hermano, que tuvo que hacer, dejó todo. Lo que quiere decir eso es que él dejó toda su religión que él tenía. Él dejó todo su conocimiento que él tenía. Él dejó todo aquello porque en este momento era algo más importante que le esperaba, que necesitaba resolver. Y no importando si era el principal de la sinagoga, no importaba si fuera el pastor, no importaba si fuera el músico, no importaba si fuera el religioso más alto reconocido, que le dijeran, ya andas detrás de Jesús. No le importó eso, sino que él vino. Y como dice el versículo que leíamos, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga. O sea, imagínense, ¿quién no conocía a aquel hombre? Toda la gente lo conocía. Imagínense venir a Jesús. Todos lo iban a mirar y lo iban a juzgar. Mucha gente piensa, dice, no, yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero que me critiquen. No quieran que digan que ya soy de los evangélicos. Yo quiero que digan que yo soy un religioso más. No quiero que digan que yo ya me lavaron el cerebro. No quiero que me digan que ya soy un loco, que no tengo nada que hacer. Todas esas cosas. Este hombre no le importó porque había una necesidad familiar que demandaba dejar todo aquello que tenía, toda aquella religión que tenía. Y nosotros a veces debemos despojarnos de toda religiosidad para venir a los pies del Señor, como vino aquel hombre que vino, dice ese principal, y vino rogándole al Señor. Primeramente decíamos que no importando todo eso, hay que venir al Señor. No importando la religiosidad que nosotros tengamos, necesitamos venir al Señor. Segundo punto importante, debemos humillarnos con sinceridad delante del Señor.
Porque dice que él se postró a sus pies. Imagínense, el principal de la sinagoga dice que se postró. Se puso de rodillas ante el Señor. Se postró. Segundo elemento. Primero dejó todo y luego, hermano, dice que se postró, se humilló con sinceridad delante del Señor. No le importó lo que la gente pudiera decir, que él era un principal, que era una persona conocida, importante. Él vino y se postró. Y otro, hermanos, tercer punto importante, debemos de poner nuestra petición con un fervor santo. Dice que en esa parte dice que él le rogaba, versículo 23, y le rogaba diciendo, mi hija está agonizando. Debemos de poner nuestra petición con un fervor santo. Le rogaba al Señor que obrara en su vida, que obrara algo, porque dice que diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella. El cuarto elemento, debemos tener una confianza total en el poder y la bondad de Jesús, porque dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa era la petición de él. O sea, 4 elementos que no debemos dejarlos pasar por alto. Debemos tenerlos en cuenta. Despojarnos de toda religiosidad para tener esa respuesta contestada o esa oración contestada. Y venir delante del Señor a sus pies postrándonos. Y luego dice que le rogaba al Señor. Y luego dice, le decía, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y digamos, ahí la fe está bien. El hombre tiene fe. Pero él no sabía, hermano, que lo que se le venía en ese momento. Porque dice que el versículo 24 que leíamos dice, fue pues con él. O sea, el Señor, hermano, en ver la fe de aquel hombre, en ver aquel hombre que venía con aquella decisión de no importarle nada de lo que estaba dejando por venir a pedirle un milagro al Señor. El Señor comienza a caminar, dice el 24, y fue pues con él. Y le seguía gran multitud y le apretaban. O sea, comenzó a caminar el Señor. Eso que fuera con la multitud. Marcos dice que iba la multitud y eso detenía el camino del Señor porque no podía avanzar. Imagínense que su hijo está muerto. Perdón, estaba a punto de morir. Su hija está a punto de morir. El tiempo es oro. Aquí, hermanos, con la ambulancia son 9 segundos que esa ambulancia se debe tardar para llegar a dar los primeros auxilios. Pero imagínense usted, hermano, en aquellas aldeas donde nosotros venimos, donde para sacar a una persona, para llevarla al hospital, es de caminar a veces para donde pasa el bus. Y los buses tienen un horario para pasar a cada hora, a cada 3 horas. Imagínense, usted tiene un enfermo y quiere llevarlo al hospital y que uno pasa una hora, pasa otra hora. Imagínense cómo se hace el tiempo de espera. Gracias a Dios que aquí nosotros tenemos vehículos y a veces para ir y llegar más rápido pues llamamos al 911. Pero este hombre, hermano, tenía al Señor con él y la multitud le apretaba. Pero dice el 25 que no solamente estaba la multitud que le apretaba, sino que se aparece una mujer, hermano, en el camino del Señor. Se aparece una mujer y el Señor se detiene para sanar a aquella mujer. Imagínense qué tiempo los minutos eran valiosos. Los segundos eran importantes para que el Señor no los desperdiciara y el Señor los estaba desperdiciando. Para aquel hombre, ¿verdad? O para alguien que no tiene fe. Imagínense aquel hombre cómo estaba sufriendo por dentro, hermano, en mirar que el Señor se detenía. Porque dice el 25 que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho. Y dice que había gastado todo en los médicos. Lo había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida le dice, la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínense que lo que estaba sucediendo en este momento,
Pero vamos al caso de Jairo, que iba caminando, hermanos, con la fe puesta en el Señor. Pero sale esta mujer, hermano, y detiene aquella caravana, digamos, que iban con el Señor. Que iban con el Señor, lo detiene porque el Señor se detiene también. Cuando aquella mujer se le acerca al Señor por detrás y la mujer es sana, el Señor dice, ¿quién me ha tocado? En ese momento, viendo a todos los lados, la gran multitud, diciendo, ¿quién me ha tocado? Perdiendo segundos valiosos para aquella niña que estaba allá agonizando, a punto de morir. Y el Señor ahí, imagínense cómo ha de haber sido esos segundos, esos minutos. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero dice que el Señor se paró y preguntando, diciendo el Señor, Jesús dice, versículo 30, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ves, la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. O sea que el Señor, hermano, estaba perdiendo ahí un tiempo. Imagínense, eso era difícil para aquel hombre. Aunque fíjense, hermanos, que aquella mujer tenía necesidad. Tenía una gran necesidad. Pero aquel hombre también aquella mujer tenía 12 años padeciendo una enfermedad. De aquella enfermedad que era una enfermedad que le hacía inmunda. Había gastado todo lo que tenía. Pero también había una niña de 12 años. Oiga bien, 12 años la mujer sufriendo. Pero también tenía una niña de 12 años. Qué importante, ¿verdad? Ese número, ¿verdad? Que Marcos nos presenta. La niña de 12 años y también la mujer que tenía 12 años. Digamos, la niña, alguien puede decir, la niña tiene 12 años. Cuando alguien tiene 12 años, dice, ¿qué futuro tiene, verdad? Una niña, ¿verdad? ¿Qué futuro tiene es un futuro que tiene? Pero esta niña estaba muriendo a los 12 años. También igualmente aquella mujer que ya no se dice la edad, pero también tenía 12 años sufriendo. Y el Señor iba en ese momento hacia el lugar para poder cubrir esa necesidad. O sea, que el Señor, hermano, estaba ahí. Pero imagínense los actores de esta porción. Jairo, la mujer, la niña, todos, hermanos, necesitados del Señor. Importante la fe, ¿verdad? Mantener la fe en los momentos difíciles. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando está tambaleando, hermano, nuestra vida. Cuando dudamos de que el Señor puede hacer. ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo nos mantenemos de pie? ¿Seguimos creyendo o comenzamos a decir, no, mejor me voy de la iglesia? Mejor ya no creo en lo que el hermano habla o predica. Decimos, no, es que le echamos la culpa a cualquiera. Este hombre pudo haber echado la culpa a esta mujer que se cruzó aquí. Pero aquella mujer también estaba sufriendo. Y el Señor, hermano, si Él no puede ver el sufrimiento de alguien. El Señor no puede ver que una persona se acerca con fe y que Él no le va a dar respuesta. Porque Él dice que comenzó a preguntar. Hay muchos momentos, hermano, el Señor se le apretaban. Pero nadie recibía como aquella mujer que recibió. No sabemos, hermano. Porque ella lo que decía era si tocar el borde. ¿Sabe cuál era el borde? Era el manto que usaba el judío y todavía hasta el día de hoy lo usa, que parece que se llama la talid, que es como, no sé, hermano, como una especie de un gabán que cubre atrás y adelante y tiene como 4 puntas, tiene un significado. Todos los judíos usan eso. Entonces la mujer decía, si tan solo tocare eso. Esa era la fe de aquella mujer, llegar ahí. Imagínense, así como yo, si fuera un judío, usara eso y lo usara por dentro. El saco lo usara por fuera. Entonces solamente me colgaran los hilos de esa talid. Entonces, pero esta mujer tiene la fe llegar hasta ahí. No se sabe si llegó hasta ahí. No se sabe si la mujer solo por fe, hermano, lanzó la palabra y se recibió, porque no, para recibir del Señor no necesitamos que el Señor llegue y nos toque.
como lo del centurión, ¿verdad? Que dijo, solo di la palabra y mi siervo sanará. Por eso a veces nos acercamos y decimos, hermano, ore por mi familia que está allá en Honduras. Ore por mi familia que está allá en México. Ore por mi familiar que está allá en otro estado. Y oramos y creemos que el Señor lo va a sanar. Porque sabemos que así como el centurión resolvió su necesidad, creemos que el Señor puede hacerlo, ¿verdad, hermano? ¿O no cree así usted? Creemos que Dios va a obrar. Entonces, así es la fe nuestra. Pero esta mujer no sabemos si llegó y logró tocar al Señor. No sabemos, pero lo importante es que el Señor sintió que poder había salido de él y comenzó a buscar, dice, comenzó a mirar alrededor y diciendo, ¿quién me ha tocado? Pero la mujer, hermanos, al darse cuenta que había sido descubierta, dijo, ya aquí algo va a suceder. Primeramente porque era una mujer no se podía acercar a un hombre. No le podía ni tocar tan siquiera. Y aparte era inmunda. Ella dejaba inmundo al Señor porque había que hacer un ritual después de que alguien quedaba inmundo de varias cosas que tenía que hacer. Aquella mujer tenía temor de haber sido descubierta porque sabía que le iban a apedrear, iban a caer de todo. Pero aquella mujer había sido sana. Y fíjense que el Señor se le vuelve a aquella mujer y dice que el versículo 33 dice que la mujer teniendo y temblando, sabiendo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Lo mismo que hizo Jairo, ¿verdad? Se postró delante del Señor. Y el Señor, ¿sabe qué le dice? No le dice nada, ¿verdad? Nada malo, sino le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Fíjense, hermano, que si usted busca en la Biblia cuántas veces el Señor le dijo hija a alguien. Aquí vamos usted puede buscarlo, hermano, cuántas veces el Señor le dijo a una mujer hija. Yo creo que es la única vez que en la Biblia, el Señor mismo le dijo a una mujer hija. Si no, usted me ayuda, búsquelo ahí, googleelo, o búsquelo a donde lo puede buscar en la Biblia, a ver si a otra mujer le dijo hija. Pero esta mujer le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La llamó hija. Y decía que yo no he encontrado en la Biblia, bueno, que me recuerde ahorita, no lo busqué, hermano, no lo busqué, pero yo no he encontrado o que me recuerde en mi mente que una persona o una mujer el Señor le llamara hija. Jesús, hermano, lo que quería con aquella mujer no era avergonzarla. Lo que el Señor quería con aquella mujer es que pasara adelante y que todos aquellos que iban con el Señor escucharan lo que en ese momento había sucedido en aquella mujer. Que de aquello que había sido salvada en este momento, que era de una enfermedad de que hacía 12 años ella padecía. Lo que el Señor quería era mostrarle su amor. Lo que el Señor quería decirle era hija. Porque no le dijo a otra mujer hija. A esa mujer le habló con ternura. Le dijo, diciéndole, yo soy tu padre. Tú eres mi hija. Entonces, hija, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Lo que el Señor quería que aquella mujer recibiera su mérito. Que aquella mujer recibiera, hermano, lo que ella había buscado. Ya había sido salva. Pero ahora el Señor le está dando hija. Que el Señor le diga hijo a uno. Imagínense que con ese amor el Señor le estaba mostrando el amor. Que ella no había hecho nada malo, sino solamente se había acercado. Pero hoy vamos al otro lado. Hoy vamos al otro lado. El principal. Que, hermano, ¿cómo estaba en su mente en ese momento Jairo? Durante este tiempo que aquella mujer, hermano, estaba pasando y daba su testimonio. Y mediante el Señor estaba hablando con aquella mujer buscando, hermano, buscando quién le había tocado. Jairo pudiera, hermano, estar pensando, si no hubiera sido un hombre de fe, diciendo, ¿para qué se vino a meter esta mujer? ¿Para qué viene esta mujer? ¿Y para qué el Señor se detiene a llamarle para que pase ahí y en medio y dé su testimonio de lo que está pasando? En ese tiempo Jairo estaba siguiendo al Señor. Y mientras Jairo seguía ahí, y mientras el Señor seguía hablando con aquella mujer, la hija de Jairo, postrada, enferma, agonizante. Estaba allá aquella niña agonizando en casa. Estaba
Aquella niña estaba desvanecida, estaba ya, hermano, a punto de morirse. Imagínense la tortura que aquel hombre, Jairo, padecía dentro de él, hermano, qué tortura en ver que Jesús tomaba el tiempo para ministrar a aquella mujer, para decirle hija. Y imagínense aquel hombre allá, hermano, y para fregarlo todo, para molestarlo todo. Dice que mientras hablaba vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Qué noticia, ¿verdad? Es que para darle las malas noticias cualquiera se apunta, ¿verdad? Para decirle, no, es que tú no vas a poder, no vas a encontrar trabajo, el carro lo vas a perder. Es que tú nunca vas a salir adelante porque eres cabezón. Es que tú no vas a salir nunca, no vas a hacer nada porque tú eres un, ¿qué? Le dice, le pueden ir de todo, hermano, a uno. Pero si uno se mantiene en fe en el Señor, hermano, hará grandes cosas en nuestra vida. Dicen amén a eso, hermano. El Señor hará grandes cosas en nuestra vida, aunque nos traten de que ignorante, no fue a la escuela, no sabe leer, no sabe hacer nada. Pero sabemos nosotros que si el Señor está con nosotros, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. El Señor seguía ministrando. Mientras la hija sufría de Jairo, el Señor seguía ministrando a aquella mujer. Y hermano, Dios, hermano, nunca llega tarde. ¿Lo creen? El Señor nunca llega tarde. Tal vez usted está esperando en el Señor. ¿Lleva cuánto tiempo esperando? Sigue esperando. El Señor nunca llega tarde. Porque dice que le dijeron, tu hija ha muerto. Imagínense que el momento que le digan, tu hijo se murió, el corazón de aquel hombre, el corazón de Jairo se ha de ver hundido, hermano. En un momento de alegría, hermano, que le vengan a decir, mira, tu hijo está muerto allá. Quisiera usted, hermano, saliera corriendo aquí, deja aquí al Señor y dice, yo me voy a la casa, que yo tengo que estar ahí. Se hunde completamente, ¿verdad? Y comienza a llorar, comenzar a llorar, hermano. Aquel hombre, hermano, el corazón de Jairo se hundió cuando aquellos vinieron y dijeron, mientras hablaban, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, para que no molestes más al maestro. Así le dijeron, ahí mismo lo bajaron. Se hundió completamente aquel hombre. O qué pudo haber estado pasando en la cabeza de aquel hombre, diciendo, esto no hubiera pasado si el Señor no se hubiera detenido a atender a esta mujer. ¿O no, hermano? O no pudo haber dicho, si el Señor no se hubiera detenido a atender a esta mujer, hubiéramos llegado a tiempo de que mi hija no se hubiera muerto. Pero dice que cuando el Señor escuchó esto, le dijo a Jesús, en versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Es importante creer solamente. Fíjense, hermano, yo he dicho siempre, el temor y la fe no pueden ir juntas. En otra ocasión, que pasó algo así, donde el temor no puede apoderarse de nuestra vida. ¿Sabe qué es el problema de nosotros? Que el temor se apodera de nosotros. Y decimos, es que no voy a poder, es que no lo voy a lograr, es que no tengo, hermano, es que no lo puedo lograr. Pero si el temor, hermano, se apodera de nosotros, nuestra fe no puede haber en nuestra vida. No puede haber fe y temor en el mismo corazón. En otra ocasión fue cuando Israel venía en el desierto y venía el ejército egipcio siguiéndolos. Y luego dice que ellos estaban a las orillas del Mar Rojo. Y cuando vieron allá que venían los egipcios, ellos dijeron, bueno, estamos muertos aquí. Ahora estamos muertos. Y comenzaron a quejarse. Para eso nos sacaste, le decían a Moisés. Para eso nos trajiste aquí. Nos engañaste. Pero Moisés le dice, no tengan miedo. No teman. Porque los que ahora están viendo nunca más lo volverán a ver a los egipcios. Pero él dice, no tengan temor. O sea, porque lo que le decía a Moisés era que no tuvieran miedo, porque el temor y la fe no van juntas, no pueden estar en el mismo corazón. Solamente puede evitar uno, el temor y la fe. O sea, solamente una de ellas. Usted decida cuál tienen usted, el temor o la fe.
el temor a qué, a la pobreza, el temor a la enfermedad, el temor a quedarse sin nada, el temor, todo eso hermano, si usted no saca todo eso, la fe no puede estar ahí, la fe no puede vivir. Solamente hay espacio en su corazón para una sola cosa. Para aquel hombre, hermano, para un hombre sin fe, haber pensado que Jesús se había tomado demasiado tiempo ahí. Y el Señor le dice, no temas solamente. Y el Señor lo cuidó de que no escuchara la gente negativa. Porque ¿sabe qué pasa? Que muchas veces nosotros, hermanos, escuchamos mucho a la gente negativa. La gente que es negativa, que no tiene algo positivo para nosotros. Hay gente que, hermano, solo tiene cosas negativas a nuestra vida. Pero dice aquí, hermano, que aquellos hombres que le llegaron a dar la mala noticia, Jesús dice que inmediatamente, cuando oyó eso que decían al principal de la sinagoga, le dijo, no temas, cree solamente. Y versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie. Porque sabe, esa gente negativa que va diciéndonos cosas negativas no tiene que estar con nosotros. Esa gente no hay que escucharla. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros escuchamos a esa gente que tiene solo algo negativo, no lo vas a lograr, vas a perder, eres un perdedor. Si estamos oyendo a esa gente negativa, nunca jamás vamos a salir adelante. Y el Señor sabía, pero el Señor se lo lleva, no le permitió que nadie lo siguiese, que nadie se fuera con él. Se apartó de ellos y comenzó a caminar el Señor. Fíjense, hermanos, que aquella situación se ponía difícil. Pero para el Señor, hermano, nunca llega tarde. El Señor siempre llega en el tiempo adecuado, en el tiempo propicio. ¿Se acuerdan de aquel otro hombre, o más bien de aquella familia que eran amigos del Señor, que se llamaba María, Marta y su hermano Lázaro? Pero dice la Biblia que un día su amigo, dice que venían y se enfermó. Y entonces, cuando estaba ya enfermo, el Señor no estaba ahí. Entonces mandaron a buscar al Señor. Las hermanas María y Marta mandaron a alguien a decirle, Señor, tu amigo, para convencerlo, tu amigo está enfermo. Ven y ora por él para que sea sano. Pero cuando fueron allá y le dijeron al Señor, tu amigo Lázaro está enfermo, el Señor dijo, no es de muerte, dijo él. Y se quedó otros 2 días más allá. Cuando venía, hermano, se vino como los 2 días, comenzó el Señor a caminar y decía que las enfermedades eran tan fulminantes en ese tiempo que se moría la gente de una fiebre inmediatamente. Entonces, cuando a los 2 días el Señor venía llegando a la casa de María y de Marta, le dijeron, ¿para qué viene, Señor? Ya Lázaro murió, ya hasta lo enterramos, porque los muertos inmediatamente que morían los enterraban, porque si no se quedaba inmunda las personas. Por lo tanto, no era como ahora que los velan, ¿verdad? Antes inmediatamente se moría, lo iban a enterrar. Entonces Lázaro se murió y lo enterraron. Entonces cuando el Señor vino 2 días, 3 días después, ya no había ni rastro. Y vinieron y las hermanas de Lázaro dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ahora está muerto. Y el Señor dijo, sí, vivirá, dijo el Señor. Y ellos dijeron, pues sí, el día postrero sí, están hablando después de la resurrección de los muertos. Pero el Señor dijo, ¿a dónde lo pusieron? Y Señor, hermano, pero yo me quiero detener ahí, donde le dicen, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor nunca llegó tarde. El Señor dijo que no era para muerte y se murió, ¿verdad? Entonces, ¿sí llegó tarde? No, el Señor sabía lo que iba a suceder. Quería mostrar un milagro más grande, hermano. Yo eso es lo que quería ver. Y aquí mismo, lo mismo sucede. El Señor se detiene para atender a una mujer. Y en ese tiempo que el Señor pierde, se muere aquella niña. ¿Cuál más grande es un milagro, hermano? Que el Señor sane a una persona o que el Señor levante a un muerto. ¿Cuál milagro es más grande? Que levante un muerto, ¿verdad? Pero el Señor sabía, hermano. Dice que cuando, el versículo 39, que entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es que para el Señor, hermano, todas las cosas son posibles. Para el Señor, aquella niña estaba dormida. Pero todos aquellos que estaban ahí, dice que se burlaban, versículo 40 de él. Dice que se burlaban porque decían, no sabe nada porque ni la ha visto, si ya se murió. Y ya todos llorando ahí porque la niña se había muerto.
Pero el Señor nunca llega tarde. Lo que el Señor quería que el milagro fuera aún más grande. Porque no es lo mismo levantar o sanar una fiebre que sanar un cáncer. No es lo mismo sanar un cáncer que volverlo de la muerte a una persona. Entonces, dice que se burlaban de él porque aquellos no creían que el Señor podía hacer algo, volver a la vida. Si el Señor dice que Él es la verdad y la vida. Él es la vida, hermano. Él da la vida, Él la da a quien quiere y Él la quita a quien Él quiere. Dice que, y el Señor lo que hizo, los echó afuera a todos. Y solamente permitió que se quedara la madre y el padre y sus discípulos, porque ni todos los discípulos llevó, solo llevó a Pedro, a Juan, a Jacobo. Solamente a eso se llevó el Señor, porque fíjense, hermano, para hacer la obra del Señor no necesitamos de aquella gente incrédula. Necesitamos de aquella gente que tiene fe en el Señor, que puede hacer los milagros, que puede hacer grandes cosas. Por lo tanto, no necesitamos de ellos. Dice que, versículo 41, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Sabe, hermano? Jesús le pidió a aquel hombre solamente, hermano, que no temiera. Y aquel hombre quizás no pasó por ese temor, siguió confiando en el Señor. Pero como yo estoy hablando de los obstáculos que tiene la fe, los obstáculos que en el camino vamos a tener, este hombre pasó por muchos. Y aunque no he tocado el tema de la mujer, hermano, de los obstáculos que ella tuvo para poder acercarse al Señor, y que no sabemos si se acercó o no se acercó, si solamente se acercó con fe o si verdaderamente lo tocó el borde, no sabemos. Pero sí es necesario que si nuestra fe, hermano, está pasando por obstáculos, está siendo probada, es porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Imagínense el milagro que este hombre recibió, porque es importante, hermano, que nosotros no podemos entrar en pánico. Los hijos de Dios no podemos entrar en que, hermano, ya tengo miedo de lo que pueda suceder. Tengo miedo de lo que viene, hermano. No, nosotros no podemos entrar en temor. Nosotros no somos de los que tenemos temor. Nosotros somos de los que tenemos confianza en el Señor. Hasta ahí cantamos una alabanza que dice, ya no soy esclavo del temor, ¿verdad? Así dice una alabanza, ya no soy esclavo del temor. No debemos ser esclavos del temor, de lo que puede acontecer, de lo que puede venir, hermano. Como dice el Salmo, que no tenemos temor a lo que viene en la noche, en lo nocturno. Nosotros no tenemos temor porque la situación de él era para ponerse, hermano, a temblar, a tener miedo, a decir que ya voy a dejar de confiar en el Señor. Pero necesitamos nosotros confiar en el Señor y tener la fe completamente en que Él lo puede hacer. Ya no dudemos, hermano, comenzamos cada día y quizás, hermano, cuando usted dice voy a tener fe, viene alguien y le comienza a contradecir esa fe que usted tiene. ¿Verdad que sí? Pero nosotros debemos rechazar lo que hizo el Señor con aquellos. Dice, hágase estos versículos suyos, que dice que el Señor no le permitió que le siguiese nadie, sino solo Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sabe por qué? Porque estos discípulos eran los discípulos de fe que él traía. Cuando fue a orar al Getsemaní, ¿a quiénes se llevó? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando el Señor, hermano, estaba en momentos difíciles, ¿a quiénes se llevaba a ellos? Porque eran los que no dudaban. Eran los que tenían fe. Por eso cuando uno está en momentos difíciles, no se vaya a juntar con gente negativa. Llévese los que de verdaderamente serán de bendición para usted. No aquellos hermanos que solamente es negativo todo. No, usted no va a poder. Es que usted va a fracasar. No, es que usted, hermano, si a mí, ¿qué me han dicho a mí, hermano? Pero yo nunca, hermano, nunca yo he confiado en lo que yo puedo hacer, sino en lo que el Señor puede hacer, hermano. Eso yo confío en Él, no lo que yo puedo hacer. Yo no tengo capacidad de nada, hermano. Yo sin el Señor soy menos que nada, cero a la izquierda. Pero con el Señor, hermano, todo lo puedo en Cristo. Como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagínense si David hubiera confiado en que él podía matar a aquel hombre, aquel gigante. No lo hubiera logrado, pero él sabía que en el nombre del Señor. Pero le dijo, tú vienes con lanza, vienes con jabalina, vienes con escudo, pero yo no vengo con nada de eso. Yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre de Jehová y en el nombre de Él te voy a vencer.
Entonces nosotros no necesitamos, hermano, de la fuerza, hermano. El hombre dice que el rey, dice el proverbio, se prepara para la guerra. Pero nosotros confiamos en el Señor, hermano. Confiamos en el Señor, que Él da la victoria. Sí, imagínese el mismo David, cuando él censó al pueblo. Y que eso fue una gran destrucción para el pueblo mismo, porque él estaba confiando en su ejército y no en las promesas de Dios que le había dado, que él iba a estar con él todos los días, que iba a estar con su casa. Pero dejó de confiar un día y hizo un censo para ver cuántos hombres mayores de 20 años tenía para el ejército, y Dios se enojó porque él estaba confiando en su ejército y no en él. ¿Usted en qué confía, hermano? ¿En su trabajo? ¿En su fuerza, que tiene fuerza para trabajar? No confíe en eso, hermano. No confíe en eso. Confíe en el Señor, que Él es el proveedor. Confíe en el Señor, hermano, que Él lo va a sanar. Confíe en el Señor, que Él es el único que puede dar. Él abre las ventanas de los cielos. Él hace todas las cosas. Así que no podemos nosotros ser amedrentados. Aquel hombre, hermano, pasó por momentos difíciles en ese camino hacia la casa. Yo no sé por dónde usted va con la fe. No sé dónde va caminando, si apenas está comenzando, postrado delante del Señor. O ya va caminando hacia el milagro. O no sé si ya, hermano, está recibiendo el atraco sobre la fe que usted tiene. Está recibiendo ese dardo del enemigo diciéndole, no lo vas a lograr. O está ya recibiendo el milagro que el Señor le está diciendo, ya ahora es tuyo. Ahora, como resucitó la niña, dice que la niña caminaba. Y la niña, hermano, se levantó, porque el Señor le dijo, Talita Kumi, que le dijo, niña, levántate. Y la niña se levantó y andaba, porque dice, pues tenía 12 años. Y estaba, dice, y todos estaban asustados, espantados por el milagro, hermano, que había sucedido. Quiera Dios, hermanos, que nuestra fe, aunque pase por los momentos difíciles, sigamos confiando en el Señor, que Él es el que lo hace, Él es el que lo puede todo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a orar al Señor. Y que si quizás nuestra fe en este momento está siendo atribulada, pero este es el momento para poner la confianza en el Señor. Quizás nosotros estamos pasando por ese momento difícil, pero este es el momento para poder decirle al Señor, ayúdame, Señor. Ten misericordia de nosotros. En esta hora, mientras mis hermanos oran, y mientras usted está orando con sus rostros inclinados, si hay alguna persona que quiera dar su vida al Señor, antes de orar, para finalizar, puede hacerlo. Póngase de pie ahí. Si quiere entregar su vida al Señor, si por primera vez lo va a hacer, póngase de pie y vamos a orar por usted. O si ahora se quiere reconciliar con el Señor, puede hacerlo. El Señor quiere perdonar sus pecados. Quiere hacerlo en esta hora. El Señor es el único que es el que perdona pecado. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar, vamos a hacer la oración de fe. Si usted le entrega su vida al Señor y él dice, Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero comenzar, quiero tener fe, porque la fe Él la da el Señor. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera reconciliarse, pase al frente para que podamos orar por usted. Solo el Señor puede salvar, Él puede perdonar sus pecados. ¿Quiere hacerlo ahora? Yo no voy a hacer largo el llamado porque no me voy a extender, ya el tiempo nos avanzó. Pero si a usted lo quiere hacer, hágalo ahora, es el tiempo de Dios. Si no hay, pues damos gracias al Señor. Damos, Padre, te damos gracias, Señor.